primer fallecido por coronavirus fuera de China. Se trata de un ciudadano chino procedente de Wuhan. El COVID-19 también avanza rápidamente en Latinoamérica. Esta no va a ser una epidemia corta. Brasil superó a Estados Unidos en el número de muertes diarias por coronavirus. El COVID-19 sigue con su imparable avance. La lista de países con casos de contagio es cada vez más larga y las cifras han aumentado de manera drástica en las últimas horas. Investigadores de varios países avanzan en los procesos de investigación de la que sería la vacuna contra el coronavirus. En Estados Unidos, Rusia y Canadá ya se realizaron los primeros ensayos clínicos positivos. La vacuna de la Universidad de Oxford produce una importante respuesta inmune según los estudios preliminares. Sin ningún tipo de control sanitario, se vendían pescados, pulpos, serpientes, murciélagos, ciervos, tejones, aves y las más diversas especies. Estos son los famosos mercados húmedos existentes en Wuhan, el origen de la pandemia, del nuevo coronavirus. Según la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos. Esta familia de virus se caracteriza por tener picos o espigas en forma de corona en la superficie, de ahí se les llama coronavirus. La sintomatología del virus es fiebre arriba de los 39 grados, fatiga, mocos, tos seca, dificultad para respirar y diarrea. Son comunes en diferentes especies de animales, incluidos camellos, gatos y murciélagos. El periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 14 días. Por primera vez en muchos años, el mundo se detuvo. El planeta entero estaba atento a las palabras de la Organización Mundial de la Salud. China se veía sobrepasada por la nueva enfermedad. Los videos que circulaban en la red mostraban la realidad que venía para todo el mundo. Para ese momento ya existían más de 100.000 casos confirmados, la mayoría en China, con más de 80.000 casos y 3.000 decesos. Ese día se decidió que la historia comenzaba a escribirse como una nueva época. De momento me encuentro viviendo en Shanghai, en China. Las medidas sanitarias comenzaron acá en China oficialmente a partir del 23 de enero del 2020. No existió un confinamiento total, cada municipalidad tuvieron diferentes reglas. En la municipalidad de Shanghai, donde yo vivo, comenzaron ya con estas reglas para limitar la movilización de personas, al menos con trabajo y demás. Se comenzó a ver al día 23 o 24. Automáticamente después cerraron locales y postergaron la apertura de otros locales que ya estaban cerrados por el Año Nuevo Chino. Era mucha incertidumbre, fuimos el primer país donde fue reportado esta epidemia que se volvió una pandemia. Incertidumbre sobre el virus, información oficial sobre cuáles eran los síntomas, modelos de contagio. Obviamente las primeras semanas fue algo extremadamente difícil. Vivir como extranjero en un lugar tan alejado de América Latina limitó a las personas que veía, solo veía a las personas del supermercado. El COVID-19 ha dejado en Francia más de 150.000 casos confirmados, con una tasa de mortalidad del 44%. Una densidad altísima debido a que en Francia la población más vulnerable va de adultos mayores de 40 años. Por lo tanto, se encuentra en la tabla de países más afectados. Actualmente, su tasa de mortalidad se ha reducido a un 16%, dejando atrás su etapa más mortífera día con día. Fue el domingo 15 que el presidente marcó confinamiento total. No nos dejó a absolutamente nadie, cerró las fronteras, cerró las empresas. La empresa me contactó para aplazarlo o hacer en teletrabajo. Gracias a Dios se pudo en teletrabajo, entonces no hubo tanto problema. En cuestiones de confinamiento, la gran mayoría sí estuvo en su casa. Sí hubo gente que salía, sobre todo ya para finales, ya cuando llevamos 40 días encerrados, mucha gente se empezó a desesperar y algunos salían.
pero siendo muy sinceros, es más que claro que es algo real, es algo que estamos viviendo. Digo, es algo mundial. Está sucediendo en México, está sucediendo en Francia, sucedió en China, sucede en Italia. No podemos ignorar el hecho de que miles de personas están muriendo y decir que es falso. México tiene más tiempo de confinamiento que nosotros, simplemente porque no han sabido acatar las reglas. Y es verdad que no todos pueden, que no todos pueden dejar de trabajar, pero parece que ni lo intentan. No sé cuántos tiempo lleven ya. Yo creo que fácil ya llevan 3 meses en confinamiento. Aquí al segundo mes terminamos. Algo que yo habría aprendido sobre esta cuarentena es el hecho de que podemos sobrellevar todas las adversidades que se nos interpongan. Que si realmente nos ponemos de acuerdo, si realmente acatamos las reglas de sanidad o las reglas que sean, podemos sobrellevar algo tan fuerte como una pandemia. Aprendí que si nosotros realmente colaborásemos juntos de esta manera en cualquier proyecto sería realizable. El gobierno español, en su sesión extraordinaria del sábado 14 de marzo de 2020, declaró el estado de alerta, lo que conllevó como principal medida la imposición de una cuarentena nacional. Esta entró en vigor el mismo día a las 23:48 horas y fue una de las medidas de emergencia para reducir el contagio. El anuncio vino seguido de un aumento significativo en la cantidad de casos confirmados por COVID-19 en España, aumentando en un 66%. Con 3.146 casos inicialmente a 5.232 contabilizados a la fecha del 13 de marzo de 2020. A la fecha de la realización de este documental, México ya forma parte de los 10 países más afectados por el coronavirus. Se estima que existen más de 300.000 casos confirmados. Lo mismo pasa con Perú, más de 390.000 confirmados. Argentina cuenta con más de 160.000 contagios. Para mí es el 20 de marzo, que empezaron con todo esto de la cuarentena, es obligatoria y estricta. No sé cómo había sido en México, de lo que me cuentan, fue un poco diferente, que no se tomaron algunas medidas, pero acá desde el primer día se implementó y la ciudad parecía ciudad fantasma, porque no había nadie en las calles. Había militar en la calle. Policías también, veías ahí algunos parando gente, más que nada a las tardes. Había sanción si no tenías cubreboca. La familia en otro país, tipo yo soy el único que está acá, pero familia así directa no tengo a nadie. Y fue un golpe porque, y bueno, desde hace meses anunciaron que el aeropuerto se mantenía cerrado hasta septiembre, entonces sí o sí iba a estar acá parado hasta septiembre. Iba al Western Union al momento de retirar el dinero y me decían, llegaba, me formaba y me tocaba y me decían, lamentablemente no hay dinero para retirar ya que no hay movilización de efectivo en toda la ciudad. La salud, o sea, siempre se ha sabido que es importante, pero viste que hay gente que dice no quiero usar un cubrebocas porque no sé, me molesta y luego pasan estas consecuencias de que se infectan o peor aún, infecta a alguien más por no querer usar algo que es tan sencillo usar. O sea, no sé, también me dio a entender cómo es la gente en ciertas circunstancias. Hay gente que se apoya entre sí y son muy buenos unos con otros, y hay gente que ahora sí que, no sé si decirlo así, pero egoísta.
en marzo, el 15 de marzo, el estado de emergencia en el Perú por la pandemia del coronavirus. El presidente decretó esa fecha en el 15 de marzo. Sí. La inmovilización total obligatoria la decretaron el 18 de marzo, recién, el 18 de marzo, en la que el presidente declaraba toque de queda en todo el país. Eran, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana no podían salir las personas. Aquí los casos confirmados son 371,000. Y las personas recuperadas están en 256,000. Y muertes son más de 17,000, por lo que he estado chequeando las cifras hace un momento. Y bueno, no llegamos al pico todavía. Eso es lo que más da, ¿cómo se le puede decir? Temor. Y no llegamos al pico todavía aquí en nuestro país. Sí, los primeros días te agüitas, no sabes, al menos yo no entendía por qué nos había pegado a nosotros, no habíamos tenido mucho cuidado en todos los sentidos, hasta que nos acordamos, bueno, hasta que nos dijo mi papá que solo había salido una vez a tirar la basura, entonces ahí fue donde es la mayor probabilidad, ¿no?, que mi papá se haya contagiado cuando pues salió a tirar la basura. No encontramos otra razón de cómo se haya contagiado mi papá, porque él fue el que nos contagió. Cuando le hicieron la prueba, pues nos dimos cuenta. Él fue quien nos contagió a todos. No sospechamos que fuera esto porque pues, mis papás no habían salido de la casa desde principios de marzo, yo creo, cuando se supo que ya había llegado la pandemia, los primeros casos de COVID aquí en México, pues decidimos que mis papás ya no iban a salir de la casa, ¿no? Por el alto riesgo que corren las personas adultas. 15 días después de eso, comienza mi hermana a tener tos, le dio temperatura. Ese mismo día comenzó mi mamá. Fue el día 8 de mayo cuando comenzaron los síntomas. Yo no tenía nada. Yo comencé el día 9 en la madrugada, o sea, ya era 10 en realidad, 10 de mayo, justo el 10 de mayo. Y esa semana pues decidimos ir al médico, no recuerdo si miércoles o jueves que fuimos al médico todos, porque pues ya no era normal eso. Los especialistas te diagnostican por una RX de tórax, por una radiografía teletoráxica, y también existe pues la prueba, ¿no?, de laboratorio. Ambas son válidas. Las pruebas de laboratorio solo se las hicieron a mis papás, a ellos dos fueron a los únicos que se las hicieron, y pues salieron positivos, por ende todos los demás pues éramos positivos. Mis pulmones se cerraron un poco y me sentí mal, sentía que me iba a desmayar, no había comido bien, bueno, más bien no estaba comiendo, no podía respirar bien, mis signos vitales estaban por los cielos y por el suelo. Se me subió la presión a 193, 111, y eso fue lo que preocupó más a la doctora con la que nos estábamos atendiendo en ese momento. Yo me puedo dar cuenta que pues cualquiera está expuesto, que las indicaciones de reserva, de cuidado, de distanciamiento social, creo que sí funcionan. Creo que esta cuarentena, estando en casa, realmente estando en casa, pues no tienes como ese peligro, ¿no? Pero que de verdad siga las indicaciones. En este caso, pues, mi papá fue el que no siguió las indicaciones, tal vez no tuvo los cuidados necesarios, y fue por eso que se contagió, y de ahí nos contagiamos todos, ¿no? Por si fuera poco, en el mundo resurgió una enfermedad que afecta a todos por igual. Es incluso más contagioso que cualquier otro virus: el miedo.
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos han confirmado 1.477 casos de coronavirus COVID-19. El municipio más afectado en Morelos es Cuernavaca. Las personas de la tercera edad son las que se han visto más afectadas, ya que según la Organización Mundial de la Salud, el virus puede ser letal para ellos. La nueva normalidad nos apremia como país para reactivar la economía. Los esfuerzos por los gobernantes en guardar la sana distancia no han resultado. Pues como ven, pues aquí vendemos y pues sí nos fuimos a la quiebra en su momento y pues ahorita para conseguir otra vez para comprar está difícil la situación. Mentalmente, emocional y pues ya uno no sabe ni qué hacer, cabrón. Si te mueres del virus o te mueres de hambre, cabrón. ¿Desde qué fechas? Apenas, yo tengo 2 semanas apenas trabajando. Yo estuve desde el 23 de marzo hasta el 23 de junio que empecé a salir porque y además también estar en la casa es un estrés porque siempre es lo mismo. Pues sí, entra uno en la intriga, ¿no? De que pues, a ver cuándo me toca a mí, ¿no? Pero pues, gracias a Dios la hemos librado y ahí vamos. El mensaje es que como ser humano hemos aprendido a hacer ¿cómo te dijera yo? Valorar todo lo que tenemos, más que nada. Valorar la vida, valorar a nuestros amigos, valorar a tu familia. Porque pues hay veces que por la necesidad dejas a tu familia, no convives con ella, como debía de ser. Y pues todo eso nos ha enseñado que la vida hay que valorarla y hay que día a día es muy bonita. Y la amistad y la convivencia con tus compañeros también es necesaria. Pero pues ahorita, pues, desgraciadamente por la enfermedad, pues ahora sí que tenemos que guardar nuestra distancia. Pero aquí estamos. La pobreza, el calentamiento global y la violencia son solo algunas luchas que se pelean día a día. A todas ellas se ha sumado un virus mortal, que a diferencia de otras enfermedades mortíferas como el SIDA o el cáncer, esta se contagia de forma muy fácil y su forma de propagación es aún más letal. México no estaba listo para esta contingencia. El mundo no estaba listo para esto. Pero nos levantaremos más fuertes que nunca y demostraremos la humanidad entera que podemos con cualquier adversidad. Juntos.